Imagínate la escena. Estamos en 1981, en una sala de juntas en Tokio, con el aire cargado del humo de los cigarrillos y el olor a té verde. Nissan firmó su propia condena. No fue una bancarrota, ni un escándalo de esos que salen en las noticias. No, fue algo mucho más sutil. Fue una decisión tomada entre ejecutivos con traje, una idea que en un papel, en una presentación, parecía absolutamente lógica, pero que en el mundo real, en las calles de América, se convirtió en uno de los errores de marketing más caros que se recuerdan. Decidieron eliminar un nombre. Datsun. No los coches, que seguirían fabricándose. El nombre. Y con él, se llevaron por delante algo que ningún presupuesto publicitario puede fabricar de la nada: 20 años de lealtad. De un cariño genuino, de millones de personas que sentían esa marca como suya. Esta es la historia de cómo una compañía que había conquistado el mercado de importación en Estados Unidos fue saboteada, desde dentro, por su propia gente. Es un relato sobre el poder invisible de las palabras, sobre la diferencia abismal entre pensar con una calculadora y pensar con el corazón, y sobre lo que de verdad importa cuando un cliente te entrega su confianza. Pero para entender el tamaño del error, primero hay que viajar al origen. Hay que entender de dónde salió Datsun, porque no nació siendo un gigante, nació siendo casi una mota de polvo. Un sueño modesto en un país que se levantaba de sus cenizas, con muy pocos recursos, pero con una ambición que no le cabía en el cuerpo. Todo arranca mucho antes, en 1911, en Tokio. Un ingeniero japonés, Masuhiro Hashimoto, volvía a casa después de pasar años en Estados Unidos. Se había empapado de todo, de la mecánica, de las cadenas de montaje, y de esa idea tan americana de que todo el mundo merecía tener un coche. Regresó a Japón con una sola obsesión: construir un automóvil que la gente normal, la gente de a pie, pudiera permitirse. No los millonarios, no el gobierno, la gente. Su empresa se llamó Kaishinsa Motor Car Works y en 1914, su primer vehículo vio la luz del día. Lo bautizaron DAT. Así de simple. Eran las iniciales de sus tres principales inversores, Den, Aoyama y Takeuchi. Era un nombre práctico, directo, sin adornos. Además, daba la casualidad de que en japonés, DAT sonaba parecido a una palabra que significaba veloz, lo cual no venía nada mal. Pero el verdadero comienzo de nuestra historia es en 1931, cuando la empresa lanzó un coche más pequeño, más económico, más para todos, y le pusieron un nombre que era casi un juego de palabras: el hijo de DAT, Datsun. Tenía un toque de ingenio, ¿verdad? Era un nombre con personalidad. El único problema es que en japonés, la palabra son también significa pérdida, y nadie quiere subirse a un coche que se llame así. Así que lo ajustaron. Una sola letra lo cambió todo. Datsun Asen. Datsun. El sol naciente de la bandera japonesa. Mucho mejor. En 1934, la empresa se fusionó con otra y de ahí nació Nissan Motor Company. Pero el nombre Datsun se mantuvo. Se reservó para los coches que se venderían fuera de Japón. Nadie en esa sala podía imaginar que ese pequeño nombre, el hijo del sol, acabaría siendo más valioso que el de la propia compañía madre. Los primeros Datsun tocaron suelo americano en 1958. Y seamos sinceros, no llegaron con alfombra roja. Llegaron casi de puntillas. Eran coches diminutos, con motores que a cualquier mecánico de Detroit le habrían provocado una carcajada. ¿Te acuerdas de cómo eran los coches americanos de esa época? Eran años en los que el éxito se medía en metros de chapa y en el brillo de los cromados. Cadillac y Ford fabricaban bestias de acero con motores V8 que sonaban como un trueno. A su lado, los Datsun parecían cochecitos de juguete. Los vendedores los miraban con una mezcla de pena y condescendencia. Los compradores, simplemente, no los veían. La prensa especializada apenas les dedicaba una línea. Pero Datsun tenía un as en la manga, algo que ningún coche americano de la época podía igualar. Eran baratos, y no se estropeaban. Así de simple, y así de poderoso. Mientras los gigantes de Detroit empezaban a mostrar óxido a los pocos años, mientras los talleres se llenaban de coches con problemas eléctricos, con fugas de aceite, los pequeños Datsun seguían andando, sin quejas, sin dramas, y sin esas facturas de reparación que te amargaban el mes. Para un estudiante, para una familia joven, para cualquiera que necesitara ir del punto A al punto B sin dejarse el sueldo. Datsun era la solución. Durante los años 60, la marca fue tejiendo su red de seguidores, en silencio. No eran los clientes más elegantes, no salían en los anuncios conduciendo por una carretera junto al mar. Eran profesores,
enfermeras, gente trabajadora, gente práctica que sabía lo que costaba ganar el dinero. Y esa base de clientes crecía, de boca en boca. Un vecino le decía a otro, oye, cómprate un Datsun, que no te va a dar problemas. Ese tipo de publicidad no se puede comprar. Esa lealtad no aparece en ninguna estrategia de marketing. Se gana. Se gana con la experiencia de miles y miles de conductores que cada mañana metían la llave en el contacto, y el coche arrancaba a la primera. Para finales de los 60, Datsun ya no era una rareza. Era parte del paisaje en las carreteras americanas. Y estaba a punto de dar un golpe sobre la mesa que nadie vio venir. Porque en 1970, Datsun lanzó un coche que lo cambió todo. Un coche que, por el precio que tenía, parecía imposible. Un coche que hizo que el mundo dejara de ver a los japoneses como simples fabricantes de cosas baratas y empezara a verlos como maestros de la ingeniería. Se llamaba 240Z y fue una auténtica revolución. Imagina por un momento que te ofrecen un deportivo de verdad, no un coche familiar con unas rayas pintadas. Un deportivo puro, con unas líneas que parecían esculpidas por el viento, con un motor de 6 cilindros que sonaba a gloria, con una cabina que te abrazaba y te hacía sentir piloto, aunque solo fueras a hacer la compra. Y ahora imagina que te lo ofrecen por poco más de $3,400. Eso era el Datsun 240Z en 1970. Para que te hagas una idea, un Jaguar E-Type, el coche con el que todos lo comparaban por su belleza, costaba el doble. Un Porsche 911 era un sueño inalcanzable para la mayoría. Y de repente, Datsun, la marca de los cochecitos fiables, ponía en la calle un deportivo que dejaba en ridículo a los europeos, en precio y casi en prestaciones. Las revistas especializadas se volvieron locas. Lo llamaron el mejor deportivo que se puede comprar. Hablaban de una invasión japonesa. Y la gente no necesitó leer mucho más. En su primer año, Datsun vendió más de 16.000 unidades del 240Z en Estados Unidos. Para 1975, ya iban por más de 150.000. Pero el Z no fue solo un éxito de ventas. Fue un cambio de mentalidad. Antes del Z, los coches japoneses eran fiables, pero aburridos. Después del Z, los coches japoneses eran deseables. Hay un mundo entre esas dos palabras. Fiable es una compra con la cabeza. Deseable es una compra con el corazón. Y entonces, llegó 1973. Y el mundo volvió a cambiar. La crisis del petróleo cayó sobre Estados Unidos como una bomba. El precio de la gasolina se disparó. Las colas en las gasolineras daban la vuelta a la manzana. De repente, aquellos monstruos de Detroit que gastaban una barbaridad, se convirtieron en un lujo insostenible. Y ahí estaba Datsun, con sus coches eficientes, que consumían poquísimo, con una propuesta que, de la noche a la mañana, era la más inteligente del mercado. Las ventas se dispararon como un cohete. Para finales de los 70, Datsun vendía más de 500.000 de coches al año en Estados Unidos. Era la marca de importación número 1, por encima de Toyota, de Volkswagen, de todas. El nombre Datsun estaba por todas partes. En los coches de carreras, en la tele, en las pegatinas de millones de coches. Pero sobre todo, estaba en las conversaciones de la gente, en las familias que recomendaban la marca a sus hijos. Datsun no era solo un logo en un coche, era una relación de confianza. Y estaba a punto de ser traicionada. Para entender lo que Nissan hizo, hay que ponerse en la piel de una gran corporación. Una de esas que a veces, de tanto mirarse el ombligo, se olvida de mirar por la ventana. A finales de los 70, en las oficinas de Tokio, tenían un problema que, en un gráfico, parecía un desastre. En Japón, sus coches se vendían como Nissan. Pero en Estados Unidos y en casi todo el mundo, se vendían como Datsun. Para un ejecutivo obsesionado con la eficiencia y la imagen global, aquello era un caos. La pregunta que se hicieron en esa sala de juntas suena lógica. En un principio, ¿cómo vamos a construir una marca mundial si la mitad del planeta ni siquiera sabe cómo nos llamamos de verdad? La pregunta era razonable. La respuesta fue un completo desastre. En 1981, se anunció la decisión. A lo largo de los siguientes 3 años, el nombre Datsun desaparecería por completo de América. Para 1984, todos los coches llevarían el logo de Nissan. Y punto. La compañía destinó una fortuna a gestionar el cambio. Se habla de hasta $500 millones. Crearon un eslogan: Datsun, somos Nissan. En la teoría, tenía sentido. En la práctica,
Fue como decirle a tu mejor amigo de toda la vida que a partir de ahora te llame por otro nombre, y que se olvide de todo lo que habéis vivido juntos. Por cierto, si estas historias de cómo las grandes decisiones marcaron nuestra época te resultan tan fascinantes como a mí, te invito a que te suscribas a Secretos de nuestra época. Es la mejor forma de asegurarte de que no te pierdes ninguno de estos viajes al pasado. Continuamos. Nissan hizo algo que se debe hacer antes de una decisión así. Encargó estudios de mercado. Y los resultados fueron demoledores. Clarísimos. El nombre Datsun lo conocía el 85% de los compradores de coches en América. ¿Sabes cuántos conocían el nombre Nissan? Un 2%. Solo un 2%. Leyeron esos informes, los discutieron en reuniones y siguieron adelante. Su lógica era la de un contable. Sí, al principio habrá confusión. Perderemos algunas ventas, pero a la larga, tener una sola marca global será mucho más eficiente. Lo que no calcularon fue el coste emocional, el daño profundo que iban a causar. Porque el problema no era que la gente no conociera a Nissan. El problema era que la gente, si conocía y quería a Datsun. Y convencer a alguien de que pruebe algo nuevo es una cosa. Pedirle que olvide algo que amaba es algo completamente distinto. El 1 de enero de 1982, no hubo fiesta en los concesionarios Datsun. No hubo globos ni champán. Solo un cambio silencioso. Los coches eran los mismos, los mecánicos eran los mismos, pero los letreros de la entrada eran distintos. El nombre en el capó era otro. Y los clientes, claro, se dieron cuenta. Las historias que llegaban de todo el país eran alarmantes. Gente que entraba preguntando por un Datsun y se quedaba mirando los logos de Nissan con cara de no entender nada. Clientes de toda la vida que preguntaban si la marca había sido vendida. Algunos pensaban que Nissan era una imitación barata, o peor, que Datsun había quebrado. ¿Te imaginas la confusión? Hubo gente que se dio la vuelta y se fue, no porque los coches fueran malos, sino porque el nombre nuevo no les inspiraba la misma confianza. La confianza no es un archivo que se copia y se pega. Se construye con el tiempo, con experiencias, con promesas cumplidas. Y para los americanos, Nissan era un perfecto desconocido. La campaña de publicidad intentaba explicarlo. Datsun, somos Nissan. Nissan, somos Datsun. Lo repetían una y otra vez, con la desesperación de quien sabe que está perdiendo la batalla. Pero la gente tiene sus propias preocupaciones, y no tiene por qué entender las estrategias internas de una empresa japonesa. Simplemente, no conectaron. Entre 1982 y 1987, la cuota de mercado de Nissan en Estados Unidos se desplomó. Perdieron casi un tercio de sus ventas. Mientras tanto, Toyota y Honda, que no tocaron sus nombres, seguían creciendo sin parar. Las marcas que triunfaron en los 80 fueron las que no intentaron arreglar lo que no estaba roto. Pero hay algo que las cifras de ventas no cuentan. Algo más sutil. Datsun había construido una comunidad. Clubes de fans del Z que se juntaban los fines de semana. Familias que iban por su cuarto o quinto Datsun porque la marca jamás les había fallado. Todo ese capital emocional, toda esa lealtad. Nissan lo tiró a la basura como si fuera un gasto inútil. Ponte por un momento en la piel de un dueño de Datsun en 1982. Llevas 15 años con la marca. Aprendiste a conducir en uno. Le enseñaste a tu hijo en uno. Tienes una gorra con el logo. Y has convencido a tu cuñado y a tu vecino de que se compren uno. Tu propia palabra está en juego. Y un día, vas al concesionario a cambiar de coche y te dicen que Datsun ya no existe. Que los coches son los mismos, sí, pero el nombre, la identidad, aquello a lo que tú eras leal, se ha esfumado. Te piden que transfieras todo ese cariño a un nombre que no te dice nada. ¿Lo harías? ¿O te sentirías un poco traicionado? Muchísimos sintieron exactamente eso. Porque una marca no es solo un nombre. Es un contrato no escrito. Una promesa que se ha cumplido tantas veces, que se ha convertido en confianza ciega. Y cuando rompes ese contrato, hay consecuencias. La ironía más cruel es que Nissan ni siquiera ahorró dinero. El cambio fue carísimo. Hubo que cambiar cada letrero de cada concesionario. Rehacer todo el material publicitario. La campaña para explicar el cambio costó una fortuna. Y a eso hay que sumarle las ventas que se perdieron por el camino. Algunos analistas calculan que el coste total del error, sumando todo, superó los $1.000 millones. $1.000 millones. Para borrar un nombre que conocía el 85% de la gente y sustituirlo por uno que solo conocía el 2%. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Una marca unificada que a nadie le importaba.
y una lección de negocios que todavía se estudia en las universidades como el ejemplo perfecto de lo que nunca se debe hacer. El presidente de Nissan que impulsó el cambio se retiró en 1985. Los que vinieron detrás se pasaron años intentando arreglar un problema que ellos no habían creado. Hay cierta justicia poética en eso. Hay un momento en la vida de toda empresa en que todo se reduce a una pregunta. ¿Estás mirando hacia adentro o hacia afuera? Nissan, en 1981, miraba hacia adentro. Veía sus propios gráficos, sus informes de eficiencia, un problema interno que requería una solución interna. Lo que no veían eran los millones de personas que cada mañana se subían a su Datsun, que lo recomendaban a sus amigos sin pedir nada a cambio, porque creían de verdad en él. Eso no sale en una hoja de cálculo, pero vale más que cualquier estrategia corporativa. La pregunta que Nissan debió hacerse no era cómo unificar su marca. La pregunta era, ¿qué tiene Datsun en América que no tenemos en ninguna otra parte? Y la respuesta era, amor. Amor real. Toyota no cometió ese error. Honda tampoco. Ellos entendieron algo básico. La gente no compra productos. Compra relaciones. Compra confianza. Compra la tranquilidad de saber que lo que funcionó ayer, funcionará mañana. Cuando destruyes esa certeza, no solo pierdes ventas, pierdes algo mucho más valioso. El beneficio de la duda. Ese margen de confianza que hace que un cliente te perdone un error. Datsun se había ganado ese margen durante 20 años. Nissan lo quemó en 3. Y lo más doloroso es que nadie les obligó. No fue una crisis económica, ni una ley del gobierno. Fue una elección. Una decisión tomada en una sala por gente inteligente, con buenas intenciones, que simplemente estaban mirando el problema equivocado. Ese es el detalle más inquietante de esta historia. No fue maldad. Fue un tipo de inteligencia que se volvió contra sí misma porque perdió el contacto con lo más básico, el ser humano al otro lado. Los ejecutivos de Nissan no eran tontos. Eran personas lógicas tomando decisiones lógicas dentro de un marco, completamente equivocado. Para mediados de los 80, el daño era evidente. Pero algo más estaba pasando. Datsun estaba dejando de ser una marca, para convertirse en una leyenda. Porque las marcas queridas no mueren del todo. Se transforman. Se vuelven nostalgia. Se convierten en el símbolo de un tiempo que fue mejor, más auténtico. Y eso fue lo que pasó. Los clubes de fans no desaparecieron. Los dueños de los 240Z no los vendieron. Al revés, la desaparición oficial de la marca hizo que los que la amaran todavía más. Había algo de rebeldía en seguir llamando mi Datsun a un coche que ya no lo era. Los coches viejos empezaron a subir de valor. El 240Z, que había costado $3,000 y pico nuevo, empezó a venderse en subastas por cifras que parecían de locos. Hasta las viejas camionetas y los sedanes más humildes encontraron un público que los restauraba con un cariño infinito. Ese fenómeno demostraba algo que Nissan no había previsto. Cuando matas una marca querida, en realidad la haces inmortal. La conviertes en un mito. Y los mitos son mucho más poderosos que las marcas. Un mito no se puede controlar, no se puede cambiar. Se queda ahí, congelado en su mejor momento, para siempre. La recuperación fue lenta, muy lenta. No fue hasta finales de los 90, 15 años después, cuando el nombre Nissan alcanzó el nivel de reconocimiento que Datsun había tenido. 15 años, para reconstruir lo que ellos mismos habían derribado. En el año 2012, Nissan hizo algo sorprendente. Anunció que resucitaba el nombre Datsun para mercados emergentes, como India o Rusia. La idea era crear una línea de coches muy económicos, para gente que compraba su primer vehículo. Lo presentaron como una estrategia de negocio, pero si lo lees entre líneas, es una confesión. Si el nombre Datsun no valiera nada, nadie se habría molestado en desenterrarlo 30 años después. El simple hecho de que lo hicieran, lo dice todo sobre el error que cometieron en 1981. El nombre seguía teniendo valor, incluso después de 3 décadas de silencio. La marca había sobrevivido gracias al recuerdo y al cariño de la gente. Eso, en el mundo del marketing, es casi un milagro, pero la resurrección no tuvo un final feliz. Los nuevos Datsun eran coches básicos, funcionales, pero sin el alma de los originales. No tenían la magia del 240Z. Las ventas no fueron las esperadas. Y en 2022, la compañía anunció que volvía a enterrar la marca. El nombre no fracasó por no tener valor. Fracasó porque Nissan intentó usarlo como una etiqueta para lo barato, cuando su verdadero valor siempre fue otro: calidad accesible, fiabilidad con dignidad, un coche que te trataba con respeto.
No es lo mismo. Hay una escena que me gusta imaginar. Es un sábado por la mañana, en los 80. Un hombre está en su garaje trabajando en su 280Z. Su hijo, de unos 12 años, le mira y le pregunta por qué el coche no dice Nissan, si en la tele dicen que ahora son lo mismo. El hombre se limpia la grasa de las manos, piensa un segundo y responde: porque esto es un Datsun. Nissan es lo que pone en los papeles. Datsun es lo que es. Esa sencilla frase captura algo que los ejecutivos nunca entendieron. La identidad de una marca no vive en los despachos. Vive en los garajes, en las conversaciones, en los recuerdos. Las marcas son conversaciones. Y Nissan no podía entrar en ese garaje y borrar lo que ese hombre sabía y sentía. Si hay una lección en todo esto, es que el valor de una marca no está donde las empresas creen. El valor real de Datsun no estaba en un registro de patentes. Estaba en la memoria colectiva de millones de personas. Ese tipo de valor no se posee, se gana. Y una vez ganado, solo se puede mantener con respeto. La historia de Datsun no es única. Se repite cada vez que una empresa toma decisiones mirando sus números e ignorando los sentimientos de la gente. Los números te dicen cuántos coches vendiste, pero no te pueden decir cuánto quería la gente el nombre que llevaban esos coches. Esa información no cabe en una hoja de cálculo, pero es la más importante de todas. Nissan lo descubrió por las malas. Y aún hoy, Datsun sigue vivo. No en los concesionarios. Vive en los garajes donde alguien le devuelve el brillo a un viejo 240Z. Vive en los foros de internet. Vive en las ferias de coches clásicos, donde un Datsun restaurado detiene el tiempo y provoca esa mezcla de nostalgia y admiración. Quizás esa es la verdadera naturaleza de las cosas que amamos. No duran para siempre, y por eso las queremos todavía más cuando ya no están. Lo que nos deja esta historia es un recordatorio. Detrás de cada marca, de cada producto, hay personas reales que han puesto un trocito de su vida, de su confianza, ahí. Nissan, con el tiempo, se recuperó. Fabrican buenos coches. Pero siempre quedará esa pregunta en el aire. ¿Dónde estarían hoy si nunca hubieran roto esa promesa? Si nunca hubieran tocado ese nombre. Esa versión de la historia no existe, porque alguien, en una sala de juntas, decidió que un organigrama ordenado valía más que el cariño de sus clientes. Y esa es la lección final. Las personas que confían en ti merecen que las cuides. Datsun no murió por un accidente. Murió porque, en el momento clave, nadie se hizo la pregunta más importante. ¿Y la gente qué va a sentir? Espero que este viaje a través de los secretos de nuestra época te haya gustado tanto como a mí. Si es así, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es suscribiéndote al canal. Y ahora, me encantaría leerte en los comentarios. Quiero que me cuentes algo muy específico. Si tú o alguien de tu familia tuvo un Datsun, ¿cuál fue el primer recuerdo que te vino a la mente mientras escuchabas esta historia? Estaré leyendo cada una de vuestras respuestas.